¿Qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Freddy Serrano desde Washington, D.C. Es un placer para mí poderles presentar esta primera edición de Mesa para Cuatro, una producción de MP4 que tenemos para ustedes a partir de este momento y por los siguientes minutos, con un tema que nos parece es el más importante, el más adecuado para ingresar en esta nueva experiencia con las plataformas que tenemos habilitadas para que ustedes nos sigan, para que comenten y, por supuesto, para que le den like. El tema de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de la Unión Americana? Yo no estoy solo, por supuesto que tengo una muy buena compañía de mi querido colega y amigo Juan Carlos Aguirre, que me acompaña desde Ciudad de México. Juan Carlos. ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido a este nuevo espacio que tenemos ahora en Mesa para Cuatro. Como bien lo has dicho, a través de nuestras redes sociales en Twitter o en Instagram, nos podrán seguir a través de @somosmp4. Podrán hacer ahí sus opiniones pertinentes sobre este debate que es claro, importa no solamente a la Unión Americana, a los Estados Unidos, una elección entre Joe Biden y Donald Trump, que aquí en México los medios dicen que está sumamente reñida y la más importante. Coincido que sea la más importante, no sé si sea la más reñida. Lo cierto del caso es que ya estas elecciones son en el día de mañana y pues veremos si continuamos con un Donald Trump que a algunos les cae bien, a otros no, o un Joe Biden que vendría entonces por el ala demócrata a gobernar nuevamente después de estos 4 años y tal vez Donald Trump se convierta entonces en uno de estos presidentes que no logra una reelección presidencial por diferentes razones. Para tratar este tema vamos a hablar con 2 estrategas, 2 analistas políticos y que tienen trabajo en diferentes campañas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en América Latina. Empezamos con Pedro Pedrosa, quien nos acompaña a esta hora desde Madrid, en España. Él es consultor político, estratega de campañas electorales. Estuvo durante 13 años en la Armada venezolana con maestría en Relaciones Internacionales y especialización en Derecho y Política Internacional. También ha dirigido campañas para el Parlamento panameño y también hacia Colombia. Ha trabajado en campañas para alcaldías y gobernaciones en ese país. Y por otro lado, tenemos a Javier Maza desde Miami, Florida, consultor político también especializado en media training y debates. Además, pues es claro, es un analista político y que además también ha trabajado con diferentes candidatos y presidentes en América Latina, desde la campaña hasta el manejo de sus gestiones, como Enrique Peña Nieto, Pepe Lobo en Honduras, entre otros. Gracias por estar con nosotros a ambos, Pedro y Javier, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias especialmente por acompañarnos en los diferentes horarios en los que se encuentran en sus locaciones, ya llegando la noche, otros de madrugada a esta hora. Y hablando un poco de números, no solo por las horas, sino también por los datos, Juan Carlos y estimados invitados, las encuestas, que yo sé que no nos gusta mucho ahondar en ellas, porque hay experiencias ya en los Estados Unidos sobre que estos números no son necesariamente tan exactos, están mostrando en los últimos días y semanas una diferencia aproximada entre unos 8 a unos 10 puntos en algunos casos o más a favor de Joe Biden, según las publicaciones en que se han hecho en diferentes medios de comunicación en conjunto con casas encuestadoras. Y sobre eso es tal vez el punto inicial para empezar de lleno con estos siguientes minutos que quisiera poner sobre la mesa. ¿Está reflejando esto un cambio radical sobre lo que se vive en Estados Unidos con miras a las próximas horas y la decisión? Javier. Freddy, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y ser los invitados inaugurales del show de ustedes, que sé que va a ser un éxito. Los números que acabamos de ver simplemente reafirman algo que viene pasando. O sea, acá han habido 2 líneas. La línea de Joe Biden, que ha hecho esto, va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y sigue hacia arriba, y la de Trump, que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. O sea, eso es una cosa que no ocurrió hace 4 años. Hillary Clinton era una suerte de roller coaster, ¿no? Subía, bajaba, más o menos hacia arriba, pero tenía sus picos para abajo y para arriba. Biden ha ido hacia arriba, y la razón es muy sencilla. No es lo mismo una reelección que una elección. No es lo mismo una elección en medio de una campaña marcada por una pandemia que está completamente fuera de control de parte del gobierno, una pandemia que nunca mereció la atención de Trump, una pandemia que Trump quisiera desaparecer mágicamente para que la gente no piense en ello, pero una pandemia en la que cada día nos acordamos que hay más de 220,000 muertos en este país,
no solamente por la pandemia, sino por la inacción de un gobierno central que no ha hecho nada absolutamente por ellos. El tema de esta elección es coronavirus o COVID-19, eso no tiene vuelta. Y en segundo lugar, con una economía quebrada, una economía en el toilet, que era la única carta de presentación que traía el señor Trump. Pedro, usted se está riendo, me imagino que a más tiempo buena cara, ¿no? Porque no tienen por dónde salvar esta campaña, pero esa es la verdad. O sea, una economía con cerca de $1 trillón en déficit en el presupuesto fiscal, con más de 30 millones de desempleados, quebrada completamente, con una recesión que ya se ve en el horizonte. O sea, no hay por dónde salvar. 2020, amigos, no es 2016. Bueno, yo me río es porque eso de que la economía norteamericana está quebrada es una absoluta ridiculez, ¿no? De hecho, se han creado alrededor de 2 millones, fueron 2 millones de empleos que se crearon en mayo, 1 millón y pico en junio, a pesar de la pandemia, que tampoco está descontrolada, porque esta gente que dice que... No, ya va un momento, yo lo dejé hablar. ¿Ok? Vamos por partes. Esta gente que dice que en Estados Unidos hay 220,000 muertos, el mismo CDC está reduciendo los números ya que se inflaron esas cifras, por un lado. Hablar de 220,000 muertos en Estados Unidos y no hablar de muertos por millón de habitantes es una absoluta estupidez. Estados Unidos es un país con 330 millones de habitantes, con 2.000 aeropuertos que reciben vuelos internacionales y que cuando el presidente Igualito Trump intentó cerrar, yo lo dejé hablar. Las mismas idioteces. Yo lo dejé hablar, haga silencio, que yo lo dejé hablar. Esa es la estrategia de los liberales y de los zurdos en todos lados. Rebuzne tranquilo, mi amigo. Interrumpir y no dejar que los otros argumenten. Ellos se creen dueños de la verdad. Dele. Y entonces salen con estos chorros de baba, como dicen en Colombia, que tú bien conoces allá en... Rebuzne, tranquilo, la gente lo está escuchando, dele. Bueno, ¿va a responder usted o voy a hablar yo? Usted habló, tiene el dijo tiempo que la pandemia... Finalmente, rebuzne. para dejar la otra pregunta, usted dijo que la pandemia... La economía de los Estados Unidos está sólida y es el séptimo país en el mundo con muertes por millón de habitantes, siendo de los más poblados. Y por último, esta elección va a significar la colocación de la lápida sobre ese mantra de las encuestas. Las encuestas han dejado de ser, a menos que tú las hagas, que tú las tengas dentro de tu campaña y que tú sepas lo que valen, pero las encuestas que nosotros vemos son elementos que los comandos de campaña utilizan para hacer propaganda. Imagínate, si con Hillary Clinton la diferencia era de 16 puntos, y 16 puntos llegó a ser la diferencia entre Trump y Hillary Clinton, no quiero imaginar cómo va a quedar esta elección, aunque lo tengo más o menos previsto, con los apenas 10 puntos de Biden que balbucea en los discursos, que por cierto, que él dice que va a gobernar los próximos 4 años, que no va a gobernar, que va a gobernar Kamala Harris, porque Biden no va a terminar el periodo, ya lo somó la señora Pelosi. Pero bueno, sigamos. ¿Qué lleva a que en este momento no se repita la historia o que en efecto gane el voto popular, pero no gane los colegios electorales? A ver, primero una cosa, estamos hablando de estado por estado. A ver, Wisconsin, Michigan, que siempre han sido unos bastiones republicanos, en este momento la tendencia es para Biden. O sea, es una diferencia. Estamos hablando de casos específicos. La Florida está empatada a la cosa y siempre ha sido así. Este estado se define por caro sello. Estamos hablando de North Carolina, tendencia favoritada para Biden. O sea, estados que eran Arizona, por Dios, Texas, que no había discusión, como decir, ¿quién va a ganar en California? Obviamente los demócratas. Bueno, lo mismo decíamos de Texas, lo mismo decíamos de Arizona, y en este momento son un campo de batalla. O sea, son elementos que no habían en la elección anterior, más allá de las encuestas, pero sé que al señor Pedrosa no le gustan las encuestas porque no hay una sola que muestre a Trump adelante, así que entiendo que le duele. Pero el punto es este, si vemos estado por estado, lugares que eran campos de batalla antes, que ahora lo son, lugares que eran totalmente republicanos, son campos, no hay uno solo, creo que Georgia solamente, donde está clarísimo que va a ganar Trump. Y todos los demás, o está Biden proyectado para ganar, o campo de batalla. O sea que la tienen absolutamente complicada. Y además, por favor, eso que dijo usted, que el CDC está corrigiendo sus números, lea, o sea, no hable por ignorante, vea lo que dice el CDC en la página oficial del CDC, del Centro de Control de Epidemias. Tenemos más de 200, me he quedado corto, son más de 220,000, la última cifra está arriba de eso.
O sea, ustedes están tratando, y perdónenme el French, de vender el bullshit de que no hay tantos muertos como hay. O sea, la misma candelejonada detrás la estoy repitiendo. Y por eso no merece mi respeto mi discusión con usted. Que usted quiere insultar la inteligencia de la gente a repetir tanta idiotez junta y de querer vendernos el cuento ahora que la pandemia que tenemos en Estados Unidos es poco menos que una gripita que no es tan grave porque en otros lugares se muere más gente. Estamos hablando de los índices en relación a 1.000 por habitantes. La cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, véalo donde lo quiero ver, no lo tiene ni un solo país en ninguna otra parte. Porque acá tuvimos a un incompetente que lo primero que dijo fue, esto se acaba en 2 semanas porque es un flu, es una gripa, es una influenza. Y luego salió a decir simplemente que esto era una invención de los demócratas, de la prensa demócrata, de la prensa liberal, de la prensa comunista. Por favor. Y lo otro, el señor Biden, a diferencia de su admirado Donald Trump, ha presentado propuestas, lo que Trump no ha hecho. Siquiera en la campaña anterior salió con la idiotez del muro, de Make America Great Again. Ahora ni siquiera eso, no tiene una sola propuesta. Biden ya dijo, por lo pronto vamos a tener una amnistía de inmigración para los más de 11 millones de indocumentados. Lo más importante, desde el primer día tendremos un plan de acción para contener y enfrentar esta pandemia que nos tiene realmente angustiados a todos. Vamos a mejorar la infraestructura, a crear empleo, etcétera, etcétera. O sea, cosas que el señor Trump ni siquiera ha insinuado como una propuesta para lo que él cree van a ser sus siguientes cuatro años de gobierno. El señor Trump, con esto termino, va a ser el 5º presidente en la historia de Estados Unidos que solamente tendrá un periodo de gobierno. Hablar de que Biden va a crear impuestos, va a crear empleo, aumentando impuestos, es propio de estos zurdos que entienden la economía como si se tratase de jugar carritos en el colegio. Es imposible, con las tasas impositivas que está proponiendo la fórmula Biden-Harris, crear empleo. Hay proyecciones de universidades que dicen que si se aplica eso, para 2028 se habrán eliminado 4.9 millones de empleos, porque quieren aumentar impuestos en todo. Lo único que tienen para decir, siendo una falsedad, no, porque precisamente los datos del CDC están en la página del CDC, es lo del coronavirus. La verdad es que Estados Unidos ha experimentado un boom económico como nunca lo había experimentado, y eso ha sido durante la gestión del señor Donald J. Trump, que tiene como propuesta continuar haciendo lo que se vino haciendo en estos últimos 4 años. ¿Qué va a hacer lo de los colegios electorales, que fue con lo que arrancó tu pregunta? Los colegios electorales son una institución de la democracia norteamericana. Todos esos estados que el señor está nombrando, que dice que son swing states ahorita y que eran republicanos, falso. Te lo voy a decir acá. Trump va a ganar el día de mañana por lo menos 300 votos electorales. Oiga, necesito que usted me diga, nos parece importante poder avanzar en la agenda. ¿Dónde compró la bola de cristal? ¿En serio? Más de 300 votos. Sí. Wow. Vamos, para tratar de poder abarcar la mayor cantidad. Yo sé que esto es un tema apasionante que sin duda alguna también refleja mucho lo que se está viviendo en los Estados Unidos, porque es que está alucinado. Un país que está dividido. Déjate de mentir, compadre. O sea, Biden no ha dicho que vamos a pagar impuestos a todos. Él ha dicho, señor Massa, es usted. Miente recurrentemente, lo hace en su timeline en Twitter. Usted es un mentiroso. Lea, que la lectura es lo único que previene la ignorancia, señor Pedrosa. Lea, usted no lee y simplemente está rebuznando. El señor Biden lo que ha dicho es que van a pagar impuestos los que ganen más de 400,000 al año. Eso es lo que ha dicho. Y las empresas van a pagar más impuestos, por supuesto, tienen que pagar más impuestos. Y el gran manejo económico de su admirado Trump ha generado un déficit fiscal de $2 trillones. Así estamos. ¿Que de dónde va a salir? Como siempre ha sido la solución republicana, meterle la mano a Social Security. Eso es. O sea, por favor, este país venía de capa caída y el empleo se levantó y se recuperó la economía porque Obama salvó la economía de este país de la torpeza de otro republicano como es George W. Bush. ¿Se acuerda usted del 2008, la crisis de las hipotecas basura, etcétera, etcétera, etcétera? Que entramos en una recesión. ¿Quién fue el que rescató? ¿Quién fue el que rescató la economía? Este fue Barack Obama. Él fue el que rescató y le entregó un país ya en recuperación al señor Trump.
efectivamente. O sea, mire, yo quisiera poder avanzar con los permite. temas y voy a tener que interrumpirlos porque si no vamos a poder terminar solo con ese tema de las encuestas y con el tema de la economía que ustedes ya lo tocaron, pero yo quiero nada más hacer una pequeña aclaración. Esto que ustedes están experimentando en esta transmisión no es exclusivo del señor Javier y el señor Pedro. Yo creo que este es un país que se encuentra sumamente dividido y es por, sin duda alguna, la forma en que se han polarizado los temas. Hoy, justamente, en horas más tempranas, tuve la oportunidad de grabar algunas imágenes en el centro de Washington, D.C., donde justamente se mostraban a algunos manifestantes. Estas imágenes solo las tenemos nosotros aquí en MP4, protestantes, bueno, o más bien apoyando, ¿no?, al señor Trump. Estos son parte del cuerpo de Marina de los Estados Unidos, también unidos por algunos miembros de minorías como la comunidad LGTBI, que estaban representados, obviamente, en una cantidad reducida, con sus banderas. Ustedes ven ahí la bandera roja, es del cuerpo de Marina, y se enfrentaron mucho a otras personas que claramente estaban visitando el monumento a Lincoln y se les hicieron alrededor, gritándoles, obviamente, que se alejaran, que este no era un lugar para que hicieran este tipo de manifestaciones políticas, y se dio un careo muy fuerte entre las personas. Como periodista, debo decirles que muy pocas veces he visto un careo tan acalorado como el que se dio en las afueras del monumento. Bueno, me corrijo, lo estoy viendo hoy aquí en el debate que están ustedes dos teniendo, muy similar al que se está dando en la calle. Juan Carlos, esto es parte de lo que se vive en los Estados Unidos. Hay una polarización muy fuerte y es parte de lo que yo creo que el presidente que sigue en los siguientes 4 años tiene que solucionar de forma tal que la sociedad no se le salga de control. Trump, por un lado, dice que es ley y orden. Y Biden, por otro lado, dice, tenemos que darle voz a las minorías, voz a la comunidad afroamericana y, por supuesto, abrir un poco más el diálogo que el presidente, al parecer, no ha querido hacer. ¿Ustedes qué piensan? Empiezo contigo, Pedro. Bueno, lo que pasa es que poco diálogo le puede dar a la comunidad afroamericana un individuo vinculado por lo menos a dirigentes del Ku Klux Klan. Mira, el Partido Demócrata, históricamente, desde su nacimiento en 1829, ha sido el partido racista. Fue el partido que provocó la guerra civil. Fue el partido que en el 64 se opuso al Acta de Derechos Civiles. En el caso de Dred Scott versus Sanford, 7 jueces demócratas votaron que los esclavos eran propiedad, mientras 2 jueces republicanos votaron que los negros, eran ciudadanos y eran libres. El Partido Demócrata es el partido del racismo, hasta el Acta de Derechos Civiles, propulsada por el Partido Republicano en el año 64, que el señor Lyndon Johnson dijo, bueno, si van a votar, los voy a tener pisados por los próximos 200 años. En Estados Unidos lo que estamos viendo ahorita es la ejecución de una agenda, de la agenda globalista, a través del mascarón de proa del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Durante los 8 años de Barack Obama hubo incidentes de violencia policial hacia la comunidad afroamericana. Julio de 2016, Minnesota. Julio de 2016, Luisiana. 11 de abril del 16, Chicago, Alabama, Palm Beach en 2015, San Luis, Cincinnati, Baltimore. Hubo cualquier cantidad de incidentes de este tipo, como el que estalló ahorita, por la lamentable muerte del señor George Floyd, que vino acompañada de una agenda que ya estaba establecida. Dijo, vamos a buscar la excusa para incendiar el país con Black Lives Matter, que son de paso máquinas lavadoras de dinero para meterle a la campaña del señor Joe Biden. Hay que recordar también que la señora Kamala Harris, como fiscal del estado de California, fue la que más negros ha metido presos en la historia del estado de California, como también el señor Barack Hussein Obama con su vicepresidente Joe Biden son los American Champions en deportaciones. Cuando el señor Trump habla de ley y orden, habla
de lo que ha forjado a los Estados Unidos de Norteamérica como la nación más poderosa del planeta, como la nación que ha hecho de la ley y el orden uno de sus cimientos fundamentales, que es, por cierto, lo que los demócratas quieren destruir, porque la visión de los demócratas, por supuesto, que es a largo plazo. Ellos quieren tirarse las leyes migratorias. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar la base electoral de los Estados Unidos para garantizarse el poder por mucho tiempo. Eso es la verdad. Y fact don't care about your feelings. El señor acá, Massa, puede salir ahorita con lo que le dé la gana. De verdad, es irrelevante. Pero lo que no se puede negar es que el señor Biden, incluso, vale, Biden es el eterno loser del Partido Demócrata. Intentó la candidatura en el 88 y perdió. En el 2008, cuando intentó la candidatura, le dijo a Barack Obama, le dijo, tú eres el primer negro que yo veo que es elegante y bien portado, lo dijo en su discurso. Y tuvo que retirarse al sacar el 4% de los votos en el primer caucus que se retiró. Ese es Joe Biden, un racista estructural. A ver, interesante. Así que Joe Biden es el gran loser, ¿no? Usted sabe, del Partido Demócrata, de tu partido. Usted sabe, hablando de losers, cuántas bancarrotas ha declarado Donald Trump. 7 bancarrotas. Si usted dice que el señor Biden es el gran loser, ¿quién es el gran loser? Que se ha recuperado 8 veces. O sea, mire, no, justamente se ha declarado $750 de impuesto en el 2016 y en el 2017. Y la única manera de pagar eso de impuestos es declarando pérdidas multimillonarias una tras otra, porque es ese señor Trump. El señor Trump simplemente es pura boquilla, pura imagen, smoke and mirrors, porque ha hecho dinero simplemente haciendo bancarrota. No, ay, Dios me libre de ser uno de los hombres más odiados del mundo. No, yo vivo tranquilo, discúlpeme, señor. No ha condenado ni una sola vez la supremacía blanca, se lo han preguntado. Lo ha hecho 38 veces. No se mentira. En un video que circularon recientemente aparecen las 38 veces. Sí, claro. El señor David Duke es el gran jefe. El señor David Duke es el gran jefe del Ku Klux Klan que usted mencionó. Ha endosado públicamente la campaña del señor Trump. Así que no venga usted a mencionar. No, es un fact. O sea, que no le guste es otra cosa. Es un fact como la oledera de pelo con el Biden, tema, simplemente el tema del racismo. Vamos a hablar de racismo. Aquí está respaldando el Ku Klux Klan, está respaldando a Donald Trump, no lo está respaldando a Biden. Así que, por favor, de una trama de secuestro que hicieron matar a la gobernadora de Michigan, y que dijo el señor Trump, se fue contra ella. ¿Por qué? Porque lo que estaban tras ellos era un grupo extremista de derecha, de supremacía blanca. ¿Cómo se iba a meter con ellos? Por supuesto. O sea, ¿quiere que le siga sacando más facts? Por favor, usted se refugia en la historia, simplemente. Yo no estoy hablando del presente. Ahora, en este presente, Javier, muchos han dicho que el propio Partido Demócrata o Barack Obama, por ejemplo, fue el que más deportados tuvo de hispanos. Y otros dicen que es Trump el más racista porque ha criticado de una manera muy directa y hasta grosera en algunos momentos a los mexicanos. Pero pareciera que los dos tienen su rabo de paja, si lo hacemos, si lo decimos perdóname, Juan Carlos, sin caer una cosa que es clarísima. Sí, efectivamente. En el gobierno de Obama se deportó más criminales que eran ilegales o ilegales que eran criminales, pero Trump lo que está deportando es separando familias. Eso no lo hizo el señor Obama y es lo que no cuenta. Las jaulas las hizo Obama. Siempre. Las jaulas las hizo Obama. Tiene razón. Mire, eso no se lo voy a discutir, pero tiene usted razón. Las jaulas fueron construidas durante el gobierno de Obama, pero el que las llenó de gente fue Trump. Trump tuvo la opción de cerrar las jaulas, de tirarse abajo las jaulas y de no usar las jaulas. No, las llenó. ¿Y qué tenemos hoy en día? 550 niños a cuyos padres no ubican. Ese es el gran presidente Donald Trump, que simplemente lo que ha hecho es reactualizar las técnicas que vimos y que creímos superadas de la Alemania de Hitler, de los guetos en Varsovia, la persecución contra judíos, exactamente eso. Y esa risa, sinceramente, esa risa ignorante, sinceramente, de insensibilidad, se ve que a usted le importa un rábano. Vas a tener que cuidarte, ¿oíste? Vas a tener que cuidarte porque tus insultos hacia mí han sido personales.
Pero con base en esto, a los ancianos, yo respeto a los ancianos. Dejémonos los insultos de lado. Vayamos al tema, Pedro Javier, vamos al tema. Tomando en cuenta lo que están diciendo en este momento con respecto a las deportaciones y demás, entonces vale la pena preguntarse hacia dónde va el voto latino en Estados Unidos si demócratas caen mal, si republicanos caen mal, ¿hacia dónde va ese voto en este momento? Porque también hay que decir algo que en el debate pasado, Donald Trump pues trató de problemas del IQ o brutos a aquellos que por aplicar la ley volvían a su proceso de legalización dentro del país y eran deportados. Entonces, eso como latino, como hispano y quien vive fuera de los Estados Unidos, pues me podría sentir ofendido, y quien viva dentro de los Estados Unidos y que esté de alguna manera ocultándose de la ley para que no vaya a ser deportado, pues se va a sentir como el más inteligente, y el que se entregó a mostrar un papel para que sea legalizado y lo deporten se va a sentir como un completo idiota. Entonces, ¿hacia dónde va ese voto latino, Pedro? Mira, el voto latino va, mira, en primer lugar, hay que poner claro, a los Estados Unidos de Norteamérica hay que ir legalmente, ¿verdad? La intención del Partido Demócrata es llevar gente como este señor Massa, que pretende subvertir el orden dentro de los Estados Unidos. Esa es la intención del Partido Demócrata. Qué barbaridad. ¿Ok? El voto latino, los latinos que están legalmente en los Estados Unidos van a votar por la persona que les ha garantizado mediante la reducción de impuestos, porque eso quedó en el tintero. Eso es una fórmula matemática. Eso no pela. Este dice, le va a subir los impuestos a quienes ganen más de $400,000. Si tú le subes los impuestos a esa gente, se deja de producir empleo, se deja de pagar salarios más altos, y entonces la gente que está más abajo deja de consumir. Así de sencillo. La rebaja impositiva que hizo el señor Trump en su primer año de gobierno garantizó aumentos de salarios para las personas que menos tienen. Garantizó sí, claro. creación de le nuevos bajó a las empresas, las grandes corporaciones. Eso lo puede, bueno, es que las empresas, lo que pasa es que los zurdos odian a los ricos. Ay, Dios mío. Las empresas son las que generan empleo. No es que las empresas explotan a los pobres, es que los pobres también tienen la oportunidad de hacer riqueza, si quieres, te doy trabajo, a través de las empresas. Tengo para ¿Okay? darte empleo. El voto latino, entonces, ¿hacia dónde se va a orientar? Hacia quien les garantice que van a poder seguir cumpliendo el sueño americano. Juan Carlos, lo único que todavía queda es una percepción equivocada, que era lo que decía el otro caballero, que todo lo que es demócrata es zurdo, de izquierda, socialista. O sea, es verdad, en el Partido Demócrata hay posiciones de extrema izquierda. Bernie Sanders es una de ellas, Ocasio-Cortez, etcétera, pero el candidato es Joe Biden. O sea, es que el debate termina ahí. No se puede culpar. En el Partido Republicano hay gente que está con la supremacía blanca, pero no voy a decir por eso que todos los republicanos son simpatizantes del Ku Klux Klan. O sea, sería una generalización, una cosa absurda y no sería ni justo ni cierto. O sea, el señor Biden es un hombre de centro. Ahí está su planteamiento, por ejemplo, con el tema de salud. Sanders, ¿qué decía? Seguro médico para todos, seguro médico universal, un poco el modelo europeo, el modelo Canadá, que implicaría además un ajuste de impuestos brutal para poderlo financiar. Eso es lo que proponía Sanders. ¿Qué cosa ha dicho Biden? Los que quieran mantener su seguro privado tendrán su seguro privado, y los que no lo puedan pagar tendrán una opción en el Obamacare. O sea, es muy diferente, pero ha calado mucho esa lectura, esa narrativa de que el que no es de republicano es demócrata, y el que es demócrata es comunista, por favor. Este país de Estados Unidos no tiene en su ADN el comunismo en ninguna parte. Muy bien, vamos a retomar los temas individualmente para tratar de aclarar un poco los puntos realmente que cada uno quiere dar a conocer y ordenar las ideas. Tal vez, Pedro, yo quisiera que nos refiramos brevemente a cuáles son esos atributos especiales que usted le ve a Donald Trump por los cuales asegura que las encuestas están totalmente equivocadas y que sin duda Trump gana y sigue al mando de los Estados Unidos. Fíjate, el principal atributo de Donald Trump es que no es un político convencional. Y esto se está viendo en varias partes del mundo, no solo en los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos siempre dicta la pauta hacia el resto del planeta, o por lo menos hacia el mundo libre, hacia Occidente, vemos casos como Jair Bolsonaro en Brasil, vemos casos aquí en España como la irrupción de Vox en la política, que en apenas
4 o 5 años desde su fundación han llegado a ser la tercera fuerza política de España en un panorama político bastante conflictivo. Donald Trump las dice como las siente, no tiene poses, y eso la gente lo aprecia. Para algunos es odiado, sobre todo para los medios de comunicación masivos, que cada vez se ven más aislados en una burbuja. Donald Trump es la persona ideal para ser atacada por estos medios. Sin embargo, su forma de comunicación directa a mí me sorprende mucho que en el mundo de la consultoría política, que viven hablando de las redes sociales, de la importancia de las redes, bueno, Donald Trump empieza a crecer a partir del uso de Twitter. Y usa el Twitter como si estuviese en una conversación y dispara como si estuviese en una conversación diciendo lo que siente. Eso el electorado lo aprecia. Por supuesto que en política, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, hay que tener posiciones. Y las posiciones se defienden. Al final, el que convence, vence. Y en eso es en lo que se ha basado desde que salió en 2016 Donald Trump. Donald Trump se largó a 16 políticos republicanos en la campaña republicana. Y luego le ganó a Hillary Clinton con ese estilo. Eso es lo que más atrae al electorado. Pedro, gracias por haber estado con nosotros en este, hay que decirlo, candente debate, que ahora pues ya lo estamos dividiendo también para que cada quien pueda expresar sus ideas y que también quienes están viendo el programa pues entiendan a grosso modo lo que se está tratando de hacer ver, tanto por demócratas como por republicanos. Ahora, Freddy, pues vamos con la otra parte, con Javier Massa desde el lado demócrata y la parte final de este debate. Así es. Bueno, yo creo, don Javier, Juan Carlos, que lo que ocurre en este tipo de grabaciones y transmisiones es un reflejo de lo que se está viviendo, es un reflejo de la pasión que se vive en muchas personas de ambos bandos, y es un reflejo también de la incertidumbre que hay a pocas horas de que se conozca quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo repito que estuve en el distrito horas antes y lo que vi aquí hoy es muy similar, tal vez obviamente con algunos epítetos de más o de menos, pero muy similar a lo que se está viviendo en las calles. Lo que suceda después de este supermartes electoral, sea quien quede, va a generar pasiones como esta o peores, porque más allá de que se perdió un poco los cabales, de que se dijeron palabras de más que no debieron tal vez mencionarse, en aras de tener una conversación y un debate de ideas y no de insultos, la verdad es que el presidente que siga adelante con esta enorme tarea de llevar el país a un consenso, la tiene muy difícil, porque hay ya una división muy fuerte. Se han despertado en los estadounidenses, en los latinos que están en este país, los sentimientos de odio, de racismo, de discriminación y muchos otros más, que son los que estamos viendo reflejados no solo esta noche, sino también en nuestras calles. Y yo creo que es parte de lo que va a tocar por resolver en adelante. Yo creo, Juan Carlos, de esta forma llegamos al final de esta calurosa primera edición de Mesa para Cuatro. Bien, Javier, muchísimas gracias por tu participación. Mi última pregunta sería, ¿qué pasa si Biden no gana? Yo seré el primero en reconocer, como lo hice en el 2016, cuando dije hay que darle el beneficio de la duda a Trump. Es ahora el presidente de Estados Unidos y esperemos por el bien del país y por el bien del mundo que haga las cosas bien. Me equivoqué en esa asunción, pero si así fuera, sería el primero en reconocer que Trump ganó y es el presidente. Pero también espero que si gana Biden, que es lo que todo indica hasta ahora va a ser así, se reconozca su triunfo y que no pase lo que ya Trump viene diciendo, que el que ha venido hablando de que ya viene un fraude, si pierde porque hubo fraude, eso no lo ha dicho Joe Biden, eso lo ha dicho Donald Trump, y eso ha sido sumamente irresponsable, porque coincido con lo que dice Freddy, ha creado este clima de confrontación y esa narrativa absolutamente perversa y falsa de que si él pierde es porque le robaron la elección a lo latinoamericano. Eso no. O sea, acá tenemos autoridades, tenemos transparencia, un sistema que funciona. Y las encuestas y las proyecciones vienen apuntando todas
hacia la victoria de Biden. Y lo venimos diciendo para que no haya la sorpresa, para que no creen la percepción de que algo pasó. El que ha venido hablando de fraude no es Biden, es el señor Trump. Yo espero, por el bien del país, que gane el que gane, se respete la voluntad popular, la voluntad de la institución democrática en este país, y que reconozcamos que es presidente aquel que fue elegido presidente y no aquel que nos gustó o no nos gustó. Muchísimas gracias, Javier Massa, estratega político peruano en Miami en este momento. Y bueno, ustedes ya saben, los invitamos a que el día de mañana martes también nos acompañen en la transmisión especial que vamos a estar realizando a medida que van saliendo los estados, los colegios electorales se van definiendo. Vamos a estar mostrando acá y también, claro está, no con debate tal vez, pero sí con análisis, con invitados para entender un poco entonces lo que le depara, no solamente a los Estados Unidos, sino también al mundo, porque falta hablar más a fondo de América Latina y falta hablar más a fondo, sobre todo, de China. Las dos economías del mundo que están en discordia en este momento, pues pareciera que va a afectar no solamente a ambos, sino al resto del mundo. A todos por su compañía, muchas gracias, buenas noches, los esperamos mañana en MP4, Mesa para 4.